Un pastor alemán llamado Titán se quedó paralizado en medio de un aula vacía, con las orejas pegadas al cráneo y su enorme cuerpo temblando como si algo invisible le apretara la garganta. El oficial Davidchen intentó apartarlo del collar, pero el perro no se movió. En cambio, Titán comenzó a ladrar. No el agudo ladrido de advertencia que David conocía de años de patrullaje, sino algo más profundo, más desesperado, un sonido que le erizó el vello de la nuca. El perro arañó las tablas del suelo bajo un escritorio de madera en la esquina, arañando frenéticamente con las garras y respirando entrecortadamente. David se arrodilló, iluminando la madera rayada con la linterna, sin ver nada más que polvo y años. Pero Titán no se detuvo. Apretó el hocico contra el suelo y gimió, un sonido tan inquietante que resonó por los silenciosos pasillos. Y en ese momento, David también lo sintió. Algo andaba mal. Algo que nadie debía encontrar. Antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta, compartir y suscribirte. Significa mucho más de lo que crees. Y tengo curiosidad, ¿desde dónde nos ves? Deja tu país en los comentarios para que podamos darte la bienvenida. Davidchen llevaba 11 años como agente canino, y en todo ese tiempo, nunca había visto a Titán actuar así. El perro estaba entrenado para detectar bombas, controlar multitudes y rastrear sospechosos. Era sólido, disciplinado e inquebrantable. Pero hoy, en medio de una patrulla escolar rutinaria en la escuela primaria Lincoln, Titán se había convertido en un animal completamente diferente. La escuela había solicitado un barrido de seguridad tras recibir una pista vaga y anónima sobre actividad sospechosa en el campus. A David no le dio mucha importancia. Las escuelas recibían pistas constantemente, padres descontentos, llamadas de broma, imaginaciones desbordantes. Pero el protocolo era el protocolo. Así que él y Titán recorrieron los pasillos ese jueves por la tarde, mucho después de que los niños se hubieran ido a casa, con sus pasos resonando en las taquillas y los tablones de anuncios llenos de dibujos a crayón. El edificio olía a tiza y a solución de limpieza. La luz de la tarde se filtraba oblicuamente a través de las altas ventanas, proyectando largas sombras sobre los escritorios vacíos. David se movía metódicamente de una habitación a otra, revisando armarios de suministros, baños. Titán trotaba a su lado, tranquilo y concentrado, balanceando suavemente la cola. Despejaron el gimnasio, la cafetería, la biblioteca. Todo parecía normal. David miró su reloj. Las 4:30. Quería terminar antes de las 5 para poder cenar antes de que empezara su turno de noche. Titán parecía relajado, con la lengua ligeramente fuera, un paso tranquilo y seguro. Habían hecho barridos como este cientos de veces antes. Nunca encontraron nada más grave que una mochila olvidada o una ventana sin cerrar. David esperaba que hoy no fuera diferente. Pero cuando entraron al aula 114, un aula de tercer grado decorada con carteles del alfabeto y una alfombra de arcoíris, Titán se detuvo. Su cuerpo se puso rígido. Sus orejas se aplanaron. David bajó la mirada, confundido. El comportamiento del perro había cambiado por completo en un instante. Sus músculos se tensaron bajo su pelaje oscuro. Su respiración se aceleró. Sus ojos se fijaron en algo que David no podía ver. ¿Qué pasa, chico?, preguntó David, con voz tranquila pero curiosa. Titán no respondió. Se quedó mirando la esquina trasera de la habitación, donde un solitario escritorio de madera estaba ligeramente torcido, su superficie llena de lápices olvidados y una pegatina descolorida que decía: «Eres una estrella». La respiración del perro se aceleró. Sus músculos se tensaron aún más. Y entonces, sin previo aviso, se abalanzó hacia adelante. David lo siguió a trompicones, con la radio casi resbalándose del cinturón. «Titán, a por él». Pero el perro no lo hizo. Cruzó la habitación en 3 zancadas poderosas y se detuvo justo debajo del escritorio, con el hocico pegado al suelo y todo el cuerpo temblando. El corazón de David empezó a latir con fuerza. Había visto a Titán alerta ante drogas, armas, explosivos ocultos, pero esto era diferente. No era la señal controlada y entrenada que habían practicado durante años. Era puro instinto. Miedo, incluso. Algo primario. David se acercó lentamente, moviendo la mano instintivamente hacia su arma, aunque no sabía por qué. El aula estaba vacía. Silencio. Nada parecía fuera de lugar. Pero el comportamiento de Titán contaba una historia diferente. David se arrodilló a su lado, apretando la linterna con más fuerza. ¿Qué hueles, amigo? Su voz era más suave, casi un susurro. Titán gimió, un sonido bajo y lastimero que le provocó escalofríos en la espalda. Era el tipo de sonido que hacía un perro cuando algo iba muy mal.
El perro arañó las tablas del suelo, clavándose las garras en la madera, dejando marcas blancas en el barniz. El sonido era agudo, urgente, desesperado. David se inclinó más cerca, iluminando las juntas con la linterna. Las tablas parecían viejas, ligeramente deformadas por años de uso. La madera estaba raspada y arañada por miles de zapatitos que arrastraban sillas, lápices que se caían, pies que se arrastraban. Nada inusual, nada fuera de lugar. Pero Titán no paraba. Volvió a ladrar, esta vez más fuerte, su voz llenando la habitación como un trueno. La radio de David crepitó. «Chen, ¿estás bien ahí dentro?» Era su compañera, la agente Laura Briggs, esperando fuera en la patrulla. Llevaba 3 años siendo su compañera, una mujer aguda y sensata que confiaba en el instinto de David casi tanto como en el suyo propio. David dudó. Su instinto le decía que avisara. ¿Pero avisar qué? ¿Un perro arañando el suelo? Apretó el botón. Sí, estoy bien. Pero Titán se comporta raro. Dame unos minutos más. Hubo una pausa. ¿Raro en qué? Todavía no lo sé. Solo, quédate cerca. Entendido. David dejó la linterna y pasó los dedos por las tablas del suelo. Estaban bien clavadas, lisas al tacto. Sin huecos, sin daños evidentes. Pero al presionar una sección cerca de la pata del escritorio, lo sintió. Una leve holgura, una ligera holgura que no debería estar ahí. Se le aceleró el pulso. Volvió a presionar. La tabla se movió ligeramente bajo su peso, emitiendo un suave crujido. Titán volvió a ladrar, con la mirada fija en las manos de David. David sacó su multiherramienta y encajó el borde debajo de la tabla, haciendo palanca con suavidad. La madera se resistió al principio, los clavos crujieron bajo la presión. Luego se movió. Luego se levantó. Una nube de polvo se elevó en el aire, arremolinándose en el haz de luz de su linterna. Titán volvió a ladrar, más fuerte, más frenético. Las manos de David temblaron mientras liberaba la tabla, dejándola a un lado. Debajo, en el estrecho espacio entre el suelo y los cimientos, había una bolsa de lona negra. David se quedó paralizado. Se le cortó la respiración. La bolsa estaba cerrada con cremallera, la tela nueva, limpia, completamente fuera de lugar en el hueco polvoriento. No pertenecía allí. No debería haber habido nada allí. La miró fijamente durante un largo rato, su mente recorriendo las posibilidades. ¿El proyecto olvidado de un estudiante? ¿Las pertenencias personales de un profesor? ¿Pero por qué escondida bajo las tablas del suelo? ¿Por qué en un espacio angosto al que nadie debería tener acceso? Se agachó lentamente, sus dedos rozando la cremallera. El metal estaba frío. La bolsa pesaba. Titán se apretó contra su pierna. Gimiendo suavemente ahora, como rogándole que tuviera cuidado. David sacó la bolsa y la dejó en el suelo. Era más pesada de lo que esperaba, densa por el peso. La abrió lentamente, el sonido fuerte en la habitación silenciosa. Y se le heló la sangre. Dentro había bridas. Docenas de ellas, atadas con gomas elásticas, el plástico blanco contrastaba con la tela negra. Cinta adhesiva. Un rollo de tela negra gruesa. Una botella de cloroformo, la etiqueta descolorida pero inconfundible. Una pequeña cámara digital, con la lente rayada y desgastada. Y fotografías. Tantas fotografías. Las manos de David temblaban mientras las sacaba una a una. Estaban impresas en papel satinado, cada una mostraba a un niño. Algunas eran fotos espontáneas, niños saliendo de la escuela, jugando en el patio, esperando en las paradas de autobús. Otras eran más cercanas, más deliberadas, tomadas desde el otro lado de la calle o a través de vallas de alambre. Los niños sonreían en algunas, sin darse cuenta de que los observaban. En otras, parecían serios, concentrados en la tarea o en conversaciones con amigos. A David se le revolvió el estómago. Reconoció el uniforme escolar. Escuela primaria Lincoln. Eran estudiantes. Se le secó la boca. Rebuscó más en la bolsa y encontró una pequeña libreta, con las páginas llenas de notas manuscritas. Horarios. Fechas. Rutas. La letra era pulcra, metódica, inquietantemente organizada. Emma Collins. Sale de la escuela a las 3:15 y camina sola a casa por la calle Maple. Cabello rubio, mochila rosa. Vive con su madre soltera, quien trabaja hasta tarde. Jacob Torres, recogido por su abuela todos los martes y jueves. Sale por la entrada principal. La abuela conduce un Honda plateado con matrícula visible. Sofía Lynn se queda hasta tarde en el club de arte y sale por una puerta lateral cerca del estacionamiento. Suele estar sola entre 10 y 15 minutos antes de que lleguen sus padres. A David se le nubló la vista.
Sentía una opresión en el pecho. Esto no era solo una amenaza. Era un plan. Un plan detallado y calculado. Alguien había estado observando a estos niños. Estudiándolos. Aprendiendo sus rutinas. Y ya estaba en marcha. Buscó a tienta su radio. Sus manos temblaban tanto que casi la dejó caer. Briggs, entra. Ahora mismo. Su voz se quebró, áspera por la urgencia. La voz de ella le respondió de inmediato. ¿Qué está pasando? Entra. Aula 114. David apenas podía respirar. Se quedó mirando las fotografías esparcidas por el suelo, las bridas, la cinta adhesiva y el cloroformo. Su mente repasó escenarios, cada uno peor que el anterior. ¿Cuánto tiempo llevaba aquí? ¿Cuántas veces alguien había pasado por delante de esta aula? Se había sentado en este escritorio, completamente inconsciente de lo que se escondía bajo sus pies. Segundos después, oyó los pasos de Laura resonando por el pasillo. Irrumpió la puerta, su mano se movió instintivamente hacia su arma, sus ojos escudriñando la habitación en busca de peligro. ¿Qué? Se detuvo a media frase al ver la bolsa. Las fotografías. El cuaderno. Su rostro palideció. Todo el color desapareció de sus mejillas. Dios mío. David se puso de pie, con las piernas temblorosas. Tenemos que cerrar la escuela. Tenemos que sacar los expedientes de todos los chicos, cotejar estos nombres, notificar a los padres. David, más despacio. No hay tiempo para más despacio. Su voz se quebró, con un deje de pánico. Alguien planeaba llevarse a estos chicos. Quizás ya lo intentó. Y no sabemos quién. No sabemos si siguen aquí, si siguen observando, si siguen esperando. Laura lo agarró por los hombros, obligándolo a mirarla. David, respira. Vamos a manejar esto. Pero tenemos que ser inteligentes. David asintió, intentando calmarse. El corazón le latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Laura sacó su radio. Despacho, soy el oficial Briggs. Necesitamos unidades de detectives y forenses en la escuela primaria, Lincoln inmediatamente. Tenemos pruebas de un posible plan de secuestro. Repito, un posible plan de secuestro. Asegura el perímetro y notifica al mando. Titán ladró de nuevo, atrayendo la atención de David hacia el suelo. El perro seguía arañando, seguía gimiendo, con el hocico pegado a la cavidad expuesta. David se arrodilló de nuevo, iluminando el espacio con la linterna. Y entonces lo vio. Otro objeto, apoyado contra el muro de los cimientos, oculto en la sombra. Una pequeña caja de metal. El corazón de David latía con fuerza en su pecho. Metió la mano, rozando el frío acero con los dedos, y sacó la caja. Estaba cerrada con un candado de combinación, el metal rayado y desgastado. Laura se agachó a su lado. Tenemos que informar de esto. Ahora mismo. David asintió, pero no podía apartar la mirada de la caja. ¿Qué más se escondía allí? ¿Qué otros horrores habría escondido alguien en esta silenciosa aula? Titán apoyó la cabeza en el hombro de David, con la respiración cálida y rápida. Buen chico, susurró David con la voz temblorosa. Buen chico. Lo encontraste. Lo encontraste todo. En 20 minutos, la escuela estaba abarrotada de agentes. Patrullas bloqueaban todas las entradas. Cinta amarilla se extendía sobre las puertas principales. La directora, Margaret Hale, estaba de pie en el pasillo frente al aula 114, con el rostro ceniciento y las manos tan apretadas que los nudillos se le habían puesto blancos. Era una mujer de unos 50 y tantos, severa pero amable, dedicada a sus alumnos. Y ahora parecía completamente perdida. No entiendo, repetía, con la voz apenas por encima de un susurro. No entiendo cómo pudo pasar esto. No aquí, no en mi escuela. El detective Raymond Cole llegó con el equipo forense. Era un hombre alto, de unos 50 y tantos, con el rostro surcado por años de casos difíciles, la mirada penetrante y cansada. Había visto lo peor de la humanidad, y se notaba en su porte, hombros tensos, mandíbula apretada, siempre esperando la siguiente cosa terrible. Se quedó de pie junto a la bolsa de lona, con la mandíbula aún más apretada. ¿Cuánto tiempo lleva esto aquí?, preguntó David, negando con la cabeza. Ni idea. Podrían ser días. Podrían ser semanas. Quizás más. ¿Y el perro lo encontró? Sí. Titán no se movía del sitio. Raymond miró al pastor alemán, que ahora estaba sentado tranquilamente junto a David, moviendo la cola lentamente por el suelo. Sus ojos seguían alerta, seguían observando, pero la energía frenética se había desvanecido. Había hecho su trabajo. Había encontrado lo que necesitaba ser encontrado.
Perro listo, dijo Raymond. Se agachó y examinó la caja de metal. Vamos a necesitar cizallas. Uno de los técnicos le entregó una. Raymond colocó las cizallas alrededor del candado. Las mandíbulas metálicas se cerraron sobre el acero. Apretó. El candado resistió un momento, luego se rompió con un crujido seco que resonó por toda la habitación. Abrió la caja lenta y cuidadosamente, como si temiera lo que pudiera haber dentro. Y entonces su rostro se ensombreció. Dentro había más fotografías. Pero estas eran diferentes. No eran fotos espontáneas tomadas desde lejos. Eran primeros planos, tomadas en interiores, con poca luz. Rostros de niños, asustados, confundidos, con los ojos abiertos por el miedo. Algunos lloraban. Otros parecían congelados, paralizados por el terror. Y debajo de las fotos había documentos de identidad. Licencias de conducir. Tarjetas de la Seguridad Social. Actas de nacimiento. Todas pertenecientes a niños. Todas robadas. El rostro de Raymond se ensombreció aún más. Se levantó bruscamente y se giró hacia el director con voz dura. Necesito una lista completa de todos los empleados que han tenido acceso a este edificio en los últimos 6 meses. Maestros, conserjes, sustitutos, contratistas, personal de la cafetería, mantenimiento, repartidores. Todos. Margaret asintió rápidamente, con las manos temblorosas. Por supuesto. Te la daré enseguida. Y necesito grabaciones de seguridad. De todas las cámaras de este edificio, desde todos los ángulos, hasta donde tengas conocimiento. Solo guardamos grabaciones durante 30 días. Entonces, consígueme 30 días. Margaret se apresuró a irse, haciendo sonar rápidamente sus tacones por el pasillo. Raymond se giró hacia David. Hiciste un buen trabajo aquí, Chen. Un trabajo realmente bueno. David negó con la cabeza. No fui yo. Fue él. Señaló a Titán con la cabeza. Raymond miró al perro un largo rato. Entonces se merece una medalla. David salió al aire fresco de la tarde, con el pecho apretado y la mente acelerada. El sol se ponía, proyectando largas sombras sobre el estacionamiento. Los vehículos policiales llenaban cada espacio, sus luces rojas y azules destellando contra las paredes de ladrillo de la escuela. Titán lo seguía, con el trasero agachado, la mirada fija en el rostro de David. David se dejó caer en los escalones de concreto y hundió la cara entre las manos. No podía dejar de mirar las fotografías. Los rostros de los niños. El cuaderno con sus nombres, sus rutinas, sus vulnerabilidades expuestas con frío y metódico detalle. Pensó en Emma Collins, de 8 años, caminando sola a casa por la calle Maple. Pensó en Jacob Torres, esperando a su abuela en la entrada principal. Pensó en Sophia Lynn, parada sola cerca del estacionamiento, sin darse cuenta de que la observaban. Y pensó en lo que podría haber pasado si Titán no hubiera encontrado esa mochila. Si David hubiera pasado por delante de esa aula sin detenerse. Si hubieran llegado tan solo un día tarde. No pudo terminar la frase. Era demasiado terrible. Titán le rozó la mano con el hocico, una presión suave e insistente. David lo miró, con los ojos ardiendo de lágrimas contenidas. Los ojos oscuros del perro eran tranquilos, firmes, confiados. Lo sabías, ¿verdad? La voz de David era ronca. Sabías que algo andaba mal. Podías olerlo. Podías sentirlo. El perro ladeó la cabeza, con las orejas erguidas, escuchando. David rodeó el cuello de Titán con los brazos y lo abrazó, apretando la cara contra su cálido pelaje. «Lo salvaste, amigo. Lo salvaste. Esos niños se van a casa esta noche por tu culpa. Mañana se despertarán, desayunarán, irán a la escuela y se reirán con sus amigos por tu culpa». La cola de Titán golpeó suavemente contra el cemento. David se apartó y miró al perro a los ojos. «No sé qué hice para merecer un compañero como tú. Pero te lo agradezco. Todos los días». Laura salió unos minutos después y se sentó a su lado. Al principio no dijo nada. Simplemente se quedó allí sentada, mirando el patio vacío, los columpios meciéndose suavemente con la brisa. El tobogán brillaba con la luz del sol que se desvanecía. Una cuerda de saltar olvidada yacía enrollada cerca de la cancha de baloncesto. Todo parecía tan normal, tan tranquilo. Pero debajo, había algo oscuro esperando. «Querrán hablar contigo», dijo Laura finalmente. «Prensa. Padres. Todos». David asintió. «Lo sé. Lo hiciste bien hoy, David. Realmente bien». Negó con la cabeza. «Titán lo hizo bien. Solo lo seguí». Laura sonrió levemente.
Eso es lo que hacen los compañeros. Confían el uno en el otro. Se acercó y le rascó detrás de las orejas a Titán. El perro se apoyó en su mano, cerrando los ojos con satisfacción. Eres un héroe, Titán. Un verdadero héroe. David se secó los ojos. Sigo pensando en lo que podría haber pasado. Si no hubiéramos venido hoy. Si hubiéramos hecho el barrido mañana. Si Titán no hubiera avisado. Pero lo hizo, dijo Laura con firmeza. Lo hizo, y esos niños están a salvo. Eso es lo que importa. David asintió, pero el peso que sentía en el pecho no se alivió. Durante las siguientes 48 horas, la investigación estalló. El equipo forense trabajó sin descanso, procesando la bolsa de lona, la caja metálica, cada pieza de evidencia. Encontraron huellas dactilares en la bolsa que coincidían con las de un hombre llamado Gerald Pritchard, un conserje sustituto que había trabajado en la escuela primaria Lincoln durante 3 meses. No tenía antecedentes, ni señales de alerta, ni historial de violencia o comportamiento sospechoso. Había pasado la verificación de antecedentes con gran éxito. Era tranquilo, educado, común y corriente. Nadie lo había notado. Nadie había sospechado de él. Pero cuando los oficiales fueron a su apartamento en la zona sur de la ciudad, encontraron más. Mucho más. Mapas de la escuela, detallados y anotados. Planos de planta que mostraban cada entrada, cada salida, cada punto ciego donde las cámaras no llegaban. Listas de nombres, direcciones y horarios de niños, cotejadas con información familiar. Quién vivía con padres solteros, quién tenía madres trabajadoras, quién caminaba solo a casa. Una laptop llena de grabaciones de vigilancia tomadas de cámaras ocultas que había colocado en los pasillos, los baños y las aulas. Horas y horas de grabaciones, meticulosamente organizadas en carpetas etiquetadas con los nombres de los niños. Y en su armario, una furgoneta de carga blanca equipada con sujeciones atornilladas al suelo, mantas gruesas cubriendo las ventanas, espuma insonorizante forrando las paredes. La furgoneta estaba limpia, recientemente aspirada, lista. Esperando. El detective Cole estaba de pie en el apartamento, mirando las paredes cubiertas de fotografías y mapas, y sintió náuseas. Estaba listo, dijo uno de los técnicos en voz baja. Todo estaba en su lugar. Cole asintió, con la mandíbula apretada. ¿Cuánto faltaba para que se moviera? El técnico revisó la computadora portátil. Hay un archivo de calendario. Tenía una fecha marcada. Este viernes. Las 3:15. A Cole se le heló la sangre. Eso es dentro de 2 días. Sí. Es cuando termina la escuela. Sí. Cole cerró los ojos y respiró hondo. Si el oficial Chen y su perro no hubieran encontrado esa bolsa. Si lo hubieran encontrado solo 2 días después. No quería pensar en ello. Gerald Pritchard fue arrestado en una gasolinera a 65 kilómetros de la ciudad a las 2 de la mañana. Estaba llenando el tanque de gasolina de la camioneta, preparándose para el viaje. No se resistió. No corrió. No dijo ni una palabra. Simplemente se quedó allí, mirando a los oficiales con la mirada vacía, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría. Lo esposaron y le leyeron sus derechos. Permaneció en silencio. El detective Cole llegó a la comisaría 1 hora después y se quedó en la sala de interrogatorios, mirando al hombre a través del cristal unidireccional. Pritchard estaba completamente inmóvil, con las manos cruzadas sobre la mesa, la expresión vacía. Parecía normal. Estatura promedio, complexión promedio, cabello castaño empezando a ralearse. El tipo de hombre con el que te cruzas por la calle y olvidas al instante. Pero debajo, había algo roto. Algo peligroso. No quiere hablar, dijo uno de los detectives. No ha dicho ni una sola palabra desde que lo detuvimos. Cole asintió. No necesita hacerlo. Tenemos todo lo que necesitamos. David estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Había ido a la comisaría en cuanto se enteró del arresto. Necesitaba ver al hombre. Necesitaba saber quién había planeado hacerle daño a esos niños. Estaba a 2 días de llegar, dijo Cole en voz baja. A 2 días de llevarse al primer niño. A David se le revolvió el estómago. ¿Quién iba a ser? Cole revisó sus notas. Emma Collins. Tenía toda su ruta trazada. Sabía exactamente dónde estaría a las 3:15. Sabía que su madre trabajaba hasta tarde. Sabía que nadie notaría su desaparición durante al menos 2 horas. David cerró los ojos. Emma Collins. 8 años. Cabello rubio y una mochila rosa. Le encantaba la clase de arte y quería ser veterinaria de mayor. Había leído su expediente. Había visto su foto.
Y ahora no podía dejar de imaginar qué habría pasado si Titán no hubiera encontrado esa bolsa. ¿Cómo sabes que era su primer hijo?, preguntó David con voz ronca. Cole dudó. No lo sabemos. No estamos seguros. Pero basándonos en sus notas, su planificación y la fecha que marcó, creemos que ella iba a ser la primera. David sintió que le temblaban las manos. Las apretó en puños. ¿Puedo verlo? Cole lo miró. ¿Seguro? Necesito verlo. Cole asintió y abrió la puerta de la sala de observación. David entró y se paró frente al cristal, mirando a Gerald Pritchard. El hombre no se movió. No parpadeó. Simplemente se quedó allí sentado, vacío e inmóvil. David quería sentir ira. Rabia. Quería golpear el cristal con los puños y gritarle al hombre que había planeado destruir vidas inocentes. Pero todo lo que sentía era frío. Un frío profundo y escalofriante. ¿Por qué?, susurró David, aunque Pritchard no podía oírlo. ¿Por qué harías esto? El hombre no respondió. Nunca lo haría. Algunas preguntas no tenían respuesta. Algunos males no tenían explicación. Simplemente existían. Y todo lo que podías hacer era detenerlos. La noticia salió en el noticiero de la noche. Todos los canales la transmitieron. Una pista anónima conduce al descubrimiento de un plan para secuestrar a un niño. Oficial K9 y perro policía frustran plan de secuestro en escuela primaria local. Conserje sustituto arrestado en relación con materiales de vigilancia y secuestro. Los padres inundaron la escuela, exigiendo respuestas, abrazando a sus hijos, con el rostro deformado por el miedo y el alivio. Las madres lloraban en el estacionamiento. Los padres se apiñaban, con la voz enfadada y conmocionada. La junta escolar convocó reuniones de emergencia. Se trajeron consejeros para hablar con los estudiantes y ayudarlos a procesar el miedo y la confusión. Margaret Ale ofreció una conferencia de prensa con la voz temblorosa mientras agradecía al oficial Chen y al perro canino Titán por su vigilancia y valentía. Se paró en un podio rodeada de micrófonos, cámaras y reporteros que gritaban preguntas. Gracias a la rápida actuación de nuestro departamento de policía local, en concreto del oficial David Chen y su compañero canino Titán, se evitó una tragedia, dijo con la voz entrecortada. Estamos eternamente agradecidos. David estaba de pie al fondo de la sala, incómodo con la atención, con la mano apoyada en la cabeza de Titán. El perro estaba sentado tranquilamente a su lado, meneando la cola lentamente, indiferente al ruido y las luces. Los periodistas gritaban preguntas. Oficial Chen, ¿cómo supo que debía revisar esa aula? ¿Qué hizo que su perro se pusiera alerta? ¿Cree que hay más sospechosos? ¿Cómo se siente al saber que salvó a esos niños? David no respondió. No sabía cómo expresarlo con palabras. Simplemente miró a Titán, que estaba sentado tranquilamente a su lado, meneando la cola lentamente, y sintió una oleada de orgullo y gratitud tan fuerte que casi lo abrumaba. Laura le dio un codazo. «Eres un héroe, Chen». Negó con la cabeza. «Yo no. Él sí». Ella sonrió. «Ambos son héroes. Acéptalo». Pero David no podía. Cada vez que alguien lo llamaba héroe, solo podía pensar en lo cerca que habían estado de llegar demasiado tarde. En lo fácil que podrían haberlo pasado por alto. Como Titán había sido el que percibió el peligro, el que se negó a rendirse, el que siguió arañando el suelo hasta que David escuchó. Esa noche, David llevó a Titán a su pequeña casa en las afueras del pueblo. Era un barrio tranquilo, con calles arboladas y casas modestas con porches y columpios en los jardines. David había vivido allí durante 5 años, desde su divorcio. Ahora solo eran él y Titán. Y eso era suficiente. Preparó la cena para el perro, un filete, porque Titán se lo merecía, y se sentó en el porche trasero a ver salir las estrellas. La noche era fresca y despejada, el cielo se cubría de puntitos de luz. Titán yacía a su lado, con la cabeza apoyada en la rodilla de David, respirando lenta y pausadamente. «¿Sabes lo que hiciste, verdad?», dijo David en voz baja, pasando la mano por la cabeza del perro. La cola de Titán golpeó la madera. David sonrió, con los ojos llenos de emoción. «Hoy salvaste vidas, amigo. Vidas reales. Niños que esta noche volverán a casa con sus familias gracias a ti. Niños que crecerán, irán a la universidad, se casarán y tendrán sus propios hijos porque no dejabas de arañar ese suelo». El perro resopló suavemente, como si dijera, «Solo estaba haciendo mi trabajo», pero era más que eso. Mucho más. David pensó en todos los años que había trabajado con Titán. Todo el entrenamiento, los simulacros, los turnos largos y las noches largas. Pensó en el vínculo que habían forjado, la confianza mutua. Y se dio cuenta de algo.
Titán no solo había sido entrenado para detectar el peligro. Había aprendido a confiar en sus instintos, a escuchar algo más profundo que órdenes y protocolos. Y en esa aula, cuando toda razón lógica le decía que no había nada, Titán había confiado en lo que sentía. Y David había confiado en Titán. Eso fue lo que salvó a esos niños. Confianza. Estoy orgulloso de ti, susurró David. Muy orgulloso. 2 semanas después, el departamento de policía celebró una ceremonia. El auditorio estaba repleto de oficiales, funcionarios municipales, familias y periodistas. Titán recibió una medalla de reconocimiento, el máximo honor que un K9 podía recibir. El alcalde estaba allí, un hombre alto, de cabello canoso y una cálida sonrisa. El jefe de policía, de pie en el podio, leyó una declaración preparada. En reconocimiento a su excepcional valentía y servicio, entregamos esta condecoración al K9 Titán, cuyas acciones evitaron directamente una tragedia y salvaron la vida de varios niños. La sala estalló en aplausos. David caminó hacia el frente, con Titán a su lado, y aceptó la medalla en nombre del perro. Era un pesado disco de bronce con una cinta azul, grabado con el nombre de Titán y la fecha. David se arrodilló y se la colocó al collar de Titán. El perro permaneció inmóvil, moviendo la cola suavemente. El público volvió a aplaudir, esta vez con más fuerza. Las familias se pusieron de pie. Los oficiales saludaron. Los flashes de las cámaras. Una niña llamada Emma Collins, de 8 años, con coletas y un vestido rosa, se acercó al escenario. Su madre estaba cerca, con lágrimas corriendo por su rostro. Emma se acercó a Titán lentamente, con los ojos muy abiertos. Se arrodilló frente a él y le rodeó el cuello con los brazos. Gracias, susurró, con una voz tan suave que David casi no la oyó. Gracias por protegerme. Titán le lamió la mejilla suavemente, meneando la cola más rápido. Emma rió entre lágrimas y lo abrazó con más fuerza. David sintió un nudo en la garganta. Miró a la madre de Emma, que sollozaba abiertamente, con las manos apretadas sobre la boca. Me diste el futuro de mi hija, dijo, con la voz quebrada. No sé cómo agradecerte. David negó con la cabeza, con los ojos ardiendo. Dale las gracias, dijo, señalando a Titán con la cabeza. Ella se arrodilló junto a su hija y abrazó a Emma y al perro. Gracias, susurró. Gracias, gracias, gracias. La ceremonia terminó con más aplausos, apretones de manos, periodistas tomando fotos y pidiendo entrevistas. Pero el momento que David más recordaría llegó después, cuando la multitud se había dispersado y el auditorio estaba vacío. Se sentó solo en el escenario, con Titán a su lado, la medalla colgando del collar del perro. Las luces eran tenues y la sala estaba en silencio. David pasó la mano por la cabeza de Titán, sintiendo la suavidad de su pelaje, la calidez de su cuerpo. Lo hicimos bien, ¿verdad?, dijo David en voz baja. Titán se apoyó en él, con su cuerpo cálido, sólido y firme, y cerró los ojos. David cerró los suyos y exhaló profundamente. Por primera vez en semanas, sintió que podía volver a respirar. Pero la historia no terminó ahí. En las semanas siguientes, otras escuelas comenzaron a solicitar redadas con perros. Los administradores llamaron al departamento de policía, preguntando específicamente por Titán. Los padres organizaron reuniones de seguridad, exigiendo mayor seguridad, mejores verificaciones de antecedentes, mejor supervisión. La comunidad se unió en torno a los niños, en torno a la idea de que alguien había estado observando, planeando, esperando, y que un solo perro lo había detenido todo. David y Titán se convirtieron en leyendas locales. Dondequiera que iban, la gente los reconocía. Los niños los saludaban desde los autobuses escolares. Los padres los paraban en los supermercados para agradecerles. Las estaciones de noticias emitieron historias de seguimiento, rastreando la investigación, el juicio, el impacto en la comunidad. Pero a David no le importaba la fama. Le importaban los momentos de tranquilidad. La forma en que Titán seguía revisando cada habitación a la que entraban, con el hocico moviéndose, las orejas alerta. La forma en que las orejas del perro se animaban cada vez que un niño reía cerca. La forma en que su compañero, su mejor amigo, había confiado en sus instintos incluso cuando nadie más lo entendía. Una tarde, aproximadamente un mes después del arresto, David volvió a sentarse en su patio trasero, con una cerveza en la mano, y Titán se tendió a su lado en el césped. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Los pájaros cantaban en los árboles. Una brisa fresca agitaba las hojas. Todo se sentía en paz. Seguro. ¿Sabes lo que pienso?,
dijo David en voz alta. La oreja de Titán se crispó, pero no abrió los ojos. Creo que siempre lo supiste. Creo que oliste el miedo en esas fotos. El mal en esa bolsa. Y no lo dejaste ir. No te rendiste. Incluso cuando no lo entendía. Incluso cuando no tenía sentido. Confiaste en ti mismo. Y me hiciste confiar en ti. El perro bostezó, sacando la lengua. David rió suavemente. Sí, tú también eres humilde. Ni siquiera puedes aceptar un cumplido. Se agachó y rascó detrás de las orejas de Titán, sintiendo el suave pelaje, la calidez de la piel del perro. Pero sé la verdad, amigo. No solo eres un buen perro. Eres el mejor de todos. Meses después, Gerald Pritchard fue juzgado. La sala del tribunal estaba abarrotada todos los días. Las familias de los niños de su lista se sentaban en las primeras filas, con el rostro serio y la mirada fija en el hombre del mono naranja. La fiscalía presentó las pruebas metódicamente: la bolsa de lona, las fotografías, el cuaderno, el portátil, la furgoneta. Los peritos testificaron sobre la meticulosa planificación de Pritchard, sus técnicas de vigilancia y su perfil psicológico. Los abogados defensores intentaron argumentar enfermedad mental y capacidad disminuida, pero las pruebas eran abrumadoras. El jurado deliberó menos de 3 horas. Culpable de todos los cargos. Cuando se leyó el veredicto, la sala estalló. La gente lloró. La gente se abrazó. La madre de Emma Collins se desplomó en su asiento, sollozando de alivio. El juez ordenó el orden y se dirigió directamente a Pritchard. Es usted un peligro para la sociedad. Un depredador que estuvo terriblemente cerca de destruir vidas inocentes. Este tribunal lo condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. David asistió a la sentencia. No habló. Simplemente se sentó en la última fila, con Titán a sus pies, y observó cómo se hacía justicia. Cuando terminó, salió a la luz del sol y respiró hondo. Estaba hecho. Los niños estaban a salvo. Y el perro que los había salvado seguía a su lado. Mientras caminaban de vuelta al coche patrulla, se acercó una mujer. Era joven, quizá de 30 años, de mirada amable y sonrisa nerviosa. Llevaba un sencillo vestido azul y un ramo de flores. «¿Oficial Chen?», preguntó David. «Sí. Soy la tía de Jacob Torres. Es mi sobrino. Estaba en la lista de ese hombre». David asintió con la garganta cerrada. «Lo recuerdo. Ya tiene 9 años. Juega al fútbol. Está en el cuadro de honor. Quiere ser ingeniero de mayor». Se le quebró la voz. «Está feliz. Está vivo. Y está aquí por tu perro». A David le dolía el pecho. «Me alegra que esté bien». La mujer se arrodilló y miró a Titán. El perro la observaba con calma, meneando la cola suavemente. «Eres un héroe», dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. «Salvaste a mi sobrino. Salvaste a tantos niños. Y nunca, jamás, olvidaré lo que hiciste». Titán meneó la cola más rápido. Ella extendió la mano y le acarició la cabeza, con los dedos temblorosos. Luego se levantó y le entregó las flores a David. «Son para él. Para Titán. Por favor, dile que estamos agradecidos». David tomó las flores con los ojos encendidos. «Lo haré». La mujer sonrió entre lágrimas. «Gracias. Gracias a ambos». Se alejó, y David la vio irse, con el pecho tan lleno de emoción que apenas podía respirar. Miró a Titán. «¿Oyes eso, chico? Eres un héroe». Titán lo miró, sus ojos oscuros tranquilos y conocedores. Y en ese momento, David comprendió algo que antes no había comprendido del todo. Los héroes no llevaban capa. No necesitaban medallas, titulares ni aplausos. A veces, los héroes tenían 4 patas y un corazón más grande de lo que nadie podía medir. A veces, eran los callados que se presentaban todos los días, hacían su trabajo y nunca pedían reconocimiento. A veces, eran los que confiaban en sus instintos incluso cuando el mundo decía que no pasaba nada. Y a veces, eran los compañeros que te apoyaban, leales, valientes y leales, pasara lo que pasara. Pasarían los años. David continuaría su trabajo con la unidad K9, y Titán seguiría siendo su compañero mientras el perro pudiera servir. Realizarían más redadas, más patrullas, más investigaciones. Pero nada jamás igualaría el peso de ese día en la habitación 114, cuando Titán se negó a dejar un rastro en el suelo y descubrió un horror que nadie sospechaba. Con el tiempo, Titán envejecería. Su hocico se volvería gris. Sus pasos se ralentizarían. El veterinario le diría a David que era hora de considerar la jubilación. Y David traería a Titán a casa para siempre,
dándole una cama suave, todo el filete que pudiera comer y largos y tranquilos días en el patio trasero. Pero el vínculo entre ellos